Hola, soy Lucy y les doy la bienvenida a este canal de manualidades. En el día de hoy estaré trabajando con cinta, pero antes de empezar, recuerda de suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas de los nuevos videos. En el video de hoy les comparto cómo hacer dos flores muy sencillas para adornar un diadema o cintillo, como le quieras llamar. Empezaré forrando el cintillo con cinta de raso color rosado y me voy a ayudar de la silicona para pegarlo. Este paso es muy sencillo, solo hay que enrollar alrededor del cintillo hasta llegar al otro extremo. Este video es a petición de una suscriptora y espero que les sea muy útil. Bueno amigos, yo estaré utilizando cinta de raso y de organza. Los colores pues son a su gusto y necesidad. Como pueden ver en la imagen, una vez llegada a la parte final del cintillo, pues cortamos y pegamos. A continuación cubrimos las puntas del cintillo con otro pedazo de cinta. Voy a estar utilizando 6 centímetros aproximadamente de la misma cinta. Con la ayuda de una fosforera voy a estar quemando las puntitas para que no se deshile. También voy a estar doblando los extremos hacia adentro y ahora pasamos a pegarla. Después voy a cortar lo que sobra de cinta y me voy a ayudar con la fosforera para pegar bien los lados y no se deshile. Y aquí ya tenemos terminado la primera parte del video. Ahora pasaré a formar las flores. Voy a hacer dos flores, una con cinta de raso y la otra de organza. Van a necesitar también tijeras y un cuadradito de cartón de 5 centímetros por 5. Olvidaba decirles que también vamos a necesitar aguja e hilo. La cinta de organza es de 20 milímetros y la de raso unos 40 milímetros. Les voy a dejar esa información en la descripción del video. Recuerden de todas formas que estas medidas pueden variar de acuerdo a sus necesidades, al tamaño de la flor que ustedes quieran crear. Ahora vamos a estar envolviendo en el cuadrado de cartón 2 veces la cinta de raso para así crear 5 pétalos. Cortaré los extremos sin llegar al final. Le daré forma de pétalo cortando uno de los extremos de la siguiente manera. Y una vez abierta la cinta vamos a obtener 5 pétalos. Para el siguiente paso vamos a necesitar una fosforera o te puedes también ayudar con una velita. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a estar dándole un poco de calor a todo el borde para que no se deshile nuestra cinta. Y también le vamos a dar un poco de forma al pétalo con ayuda del calor de la llama. Presta mucha atención para que no se te queme. Con la ayuda de aguja e hilo vamos a estar cosiendo todo el borde de nuestra cinta. A continuación tiraré del hilo cuidadosamente y estaré uniendo los dos extremos para formar mi flor. A medida que vas tirando del hilo, acomoda los pétalos delicadamente para darle forma a la flor. La flor de organza será mucho más fácil de realizar. Vamos a empezar por quemar un poquito el extremo de la cinta y empezaré cosiendo con una puntada muy simple por todo el borde de la cinta. Una vez que tengo el largo deseado, voy a estar cortando lo que sobra de cinta y con la ayuda de la fosforera voy a estar quemándole los bordes para que no se deshile. Y ahora unimos nuestros extremos con hilo y aguja. A continuación voy a estar utilizando pistilos. Si no sabes cómo crear pistilos, te aconsejo de entrar a mi canal, de revisar los videos que tengo y vas a encontrar uno que te va a servir mucho. Es cómo hacer pistilos desde casa. Después de pegar los pistilos los vamos a introducir en el centro de la florecita y vamos a combinar las dos flores, o sea, las voy a estar pegando una sobre otra para combinar esos dos lindos colores. Voy a tomar un pedazo de fieltro de color morado clarito
y lo voy a estar cortando en forma de círculo para ponerlo en la parte de atrás de nuestra flor. Más a continuación le estaré agregando también otros pistilos de color morado. Y una vez terminada nuestra florecita, pasamos a pegarla con ayuda de la silicona a nuestro diadema o cintillo. Como pudieron ver, son flores muy sencillas de hacer y muy bonitas para que ustedes puedan adornar el cabello de sus lindas princesas. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.